En un misterioso espacio de la región onírica se ha montado un escenario que parece imposible, sin gente, sin aire, con un reloj sin agujas ni números, y con el único objetivo de aniquilar al narrador. Esto solo puede suceder en una pesadilla. El narrador consigue sospechar con antelación el peligro que ha de afrontar, y antes de que sea sacado de su casa por el verdugo, coge un talismán que ha de salvarlo de una suerte segura en el otro plano de la existencia. Acompáñanos a escuchar un cuento sobre la pesadilla del maestro Jorge Luis Borges. Que lo disfrutes. Tengo un solo enemigo. Nunca sabré de qué manera pudo entrar en mi casa la noche del 14 de abril de 1977. Fueron dos las puertas que abrió, la pesada puerta de calle y la de mi breve departamento. Prendió la luz y me despertó de una pesadilla que no recuerdo, pero en la que había un jardín. Sin alzar la voz me ordenó que me levantara y vistiera inmediatamente. Se había decidido mi muerte y el sitio destinado a la ejecución quedaba un poco lejos. Mudo de asombro, obedecí. Era menos alto que yo, pero más robusto, y el odio le había dado su fuerza. Al cabo de los años no había cambiado, solo unas pocas hebras de plata en el pelo oscuro. Lo animaba una suerte de negra felicidad. Siempre me había detestado y ahora iba a matarme. El gato Beppo nos miraba desde su eternidad, pero nada hizo para salvarme. Tampoco el tigre de cerámica azul que hay en mi dormitorio, ni los hechiceros y genios de los volúmenes de las 1001 noches. Quise que algo me acompañara. Le pedí que me dejara llevar un libro. Elegir una Biblia hubiera sido demasiado evidente. De los 12 tomos de Emerson, mi mano sacó uno al azar. Para no hacer ruido, bajamos por la escalera. Conté cada peldaño. Noté que se cuidaba de tocarme, como si el contacto pudiera contaminarlo. En la esquina de Charcas y Maipú, frente al conventillo, aguardaba un cupé. Con un ceremonioso ademán que significaba una orden, hizo que yo subiera primero. El cochero ya sabía nuestro destino y fustigó al caballo. El viaje fue muy lento y, como es de suponer, silencioso. Temí o esperé que fuera interminable también. La noche era de luna serena y sin un soplo de aire. No había un alma en las calles. A cada lado del carruaje, las casas bajas, que eran todas iguales, trazaban una guarda. Pensé, ya estamos en el sur. Alto en la sombra, vi el reloj de una torre. En el gran disco luminoso no había guarismos ni agujas. No atravesamos, que yo sepa, una sola avenida. Yo no tenía miedo, ni siquiera miedo de tener miedo, ni siquiera miedo de tener miedo de tener miedo, a la infinita manera de los eleatas. Pero cuando la portezuela se abrió y tuve que bajar, casi me caí. Subimos por unas gradas de piedra. Había canteros singularmente lisos y eran muchos los árboles. Me condujo al pie de uno de ellos y me ordenó que me tendiera en el pasto, de espaldas, con los brazos en cruz. Desde esa posición divisé una loba romana y supe dónde estábamos. El árbol de mi muerte era un ciprés. Sin proponérmelo, repetí la línea famosa: Quantum lenta solem inter viburna cupresi. Recordé que lenta, en ese contexto, quiere decir flexible, pero nada tenían flexibles las hojas de mi árbol. Eran iguales, rígidas y lustrosas y de materia muerta. En cada una había un monograma. Sentí asco y alivio.
Supe que un gran esfuerzo podía salvarme y acaso perderlo, ya que habitado por el odio no se había fijado en el reloj ni en las monstruosas ramas. Solté mi talismán y apreté el pasto con las dos manos. Vi por primera y última vez el fulgor del acero. Me desperté. Mi mano izquierda tocaba la pared de mi cuarto. Qué pesadilla rara, pensé, y no tardé en hundirme en el sueño. Al día siguiente descubrí que en el anaquel había un hueco. Faltaba el libro de Emerson que se había quedado en el sueño. A los 10 días me dijeron que mi enemigo había salido de su casa una noche y que no había regresado. Nunca regresará. Encerrado en mi pesadilla seguirá descubriendo con horror, bajo la luna que no vi, la ciudad de relojes en blanco, de árboles falsos que no pueden crecer, y nadie sabe qué otras cosas.